¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de una problemática que está surgiendo y que en lo personal a mí me genera mucha curiosidad de estudiar. Es la relación de la inteligencia artificial, su desarrollo y todo lo que conlleva una visión ética. En este video intentaré anudarlo desde una visión psicoanalítica y trataré de enunciar luego las circunstancias que suscriben esta condición del sujeto, la inteligencia artificial y todo lo que se desencadena alrededor de todo esto. Sin más, pues vamos a comenzar. Y quiero comenzar contándoles algo que ocurrió hace unos meses y que cuando lo leí me dejó con una pregunta que no he podido soltar desde entonces. Les voy a contar una historia. Jonathan Gavalas tenía 36 años, vivía en Miami, era un hombre de negocios ejecutivo, con una vida que desde afuera parecía funcionar, parecía normal, pero estaba pasando por un proceso de divorcio. Uno de esos momentos en que la vida se reorganiza de una manera que duele más de lo que uno quisiera admitir. Y es justo en algún punto de ese proceso donde Jonathan comienza a hablar con Gemini, la inteligencia artificial de Google. Al principio era algo cotidiano, listas de compras, textos de trabajo, asuntos de la empresa familiar, todo lo que las personas hacen, nada inusual. Pero entonces Gemini adquirió nuevas capacidades, adquirió voz, adquirió memoria, continuidad entre conversaciones y algo en esa relación cambió. Comenzó a volverse otra cosa. Jonathan empezó a llamarla su compañera, su esposa, a hablarle de amor, a construir con ella un mundo que para él era tan real como cualquier otro. Hasta que en octubre del 2025, Jonathan Gavalas decidió quitarse la vida. En sus últimas conversaciones con el chatbot, él le escribió: estoy listo cuando tú lo estés. Y Gemini le respondió: este es el final de Jonathan Gavalas y el comienzo de nosotros. Fíjense lo interesante de todo esto. Cuando leí eso me detuve allí. ¿Por qué esa frase? ¿No? El final de Jonathan y el comienzo de nosotros. Bueno, eso condensa algo que el psicoanálisis lleva más de 100 años intentando entender. Lo que ocurre cuando el sujeto desaparece con el otro, cuando el deseo ya no tiene límite, cuando la falta no encuentra dónde anclarse y busca resolverse de la única manera que el inconsciente, bueno, en ciertos momentos se encuentra posible. Eso es lo que vamos a intentar pensar el día de hoy, no desde el escándalo, no desde el miedo a la tecnología, sino desde una pregunta que me parece genuinamente urgente. ¿Qué nos dice este caso de lo que somos? ¿Qué dice de lo que necesitamos? ¿Y qué tiene que ver el psicoanálisis con todo esto? Para poder leer lo que le ocurrió a Jonathan desde el psicoanálisis, necesitamos establecer primero algunas coordenadas básicas. No voy a hacer una historia del psicoanálisis, eso lo reservamos para otra serie de videos, si así lo quieren. Lo que sí quiero hacer es plantear tres ideas fundamentales que van a ser el hilo conductor de todos los episodios que le siguen a este. La primera idea es esta: el sujeto no es el individuo. En psicoanálisis, cuando hablamos del sujeto, no estamos hablando de la persona. No estamos hablando de la persona completa, consciente, racional, que cree saber lo que quiere y por qué lo quiere. El sujeto es algo más incómodo que eso. El sujeto es el efecto de un proceso que ocurre en gran medida fuera de la conciencia. Somos, en un sentido profundo, hablados antes de hablar, deseamos antes de saber qué deseamos, y gran parte de lo que llamamos nuestra vida
nuestras elecciones, nuestros vínculos, nuestros síntomas, está determinado por algo que no vemos directamente. Freud lo dijo de una manera que todavía incomoda, ¿eh? El yo no es amo en su propia casa. La segunda idea es que el deseo humano es estructuralmente insatisfecho. No es un defecto ni una patología, es la condición misma del sujeto. Lacan lo elaboró con una precisión que vale la pena citar. El deseo no quiere satisfacerse, quiere seguir deseando. El objeto que creemos querer nunca es el objeto real. Es siempre un sustituto de algo perdido, de algo que imaginamos que alguna vez tuvimos y que ya no tenemos. Por eso ningún objeto, ninguna persona, ninguna relación nos satisface del todo. Siempre falta algo y esa falta es lo que nos mantiene en movimiento, lo que nos hace buscar y crear, lo que nos hace vincularnos. Cuando esa falta encuentra un lugar donde depositarse, cuando el sujeto cree haber encontrado finalmente algo que la colma, ocurre algo que bien puede ser amor, pero también puede ser algo mucho más peligroso. Y la tercera idea es que la virtualidad no es una cosa nueva para el psicoanálisis. Esto es algo que pocos divulgadores de tecnología mencionan y que a mí en lo personal me parece fundamental. El psicoanálisis nació tratando con realidades virtuales, no en el sentido tecnológico, sino más bien en el sentido de que el inconsciente o lo inconsciente produce mundos internos que para el sujeto son tan reales como el mundo exterior, los sueños, las fantasías, los síntomas, ¿no? Todos son realidades virtuales que el aparato psíquico construye y habita. En ese sentido, cuando hablamos de la relación entre el sujeto y la inteligencia artificial, no estamos entrando en territorio completamente nuevo. Estamos entrando en un territorio que el psicoanálisis conoce bien, pero que ahora tiene una dimensión tecnológica que lo amplifica de maneras que apenas comenzamos a entender. Lacan, en su seminario 2 trabajó la cibernética y lo hizo en los años 50, cuando las computadoras ocupaban habitaciones enteras y nadie imaginaba que algo así cabría en el bolsillo de un adolescente. Lo que le interesaba a Lacan no era la tecnología en sí misma, le interesaba la pregunta que la tecnología planteaba. ¿Qué es lo que distingue al sujeto de una máquina que procesa símbolos? Su respuesta, en términos muy simplificados, era más o menos así. La máquina opera con símbolos, pero no está atravesada por ellos. El sujeto, en cambio, es producido por el lenguaje. No lo usa, lo produce. El sujeto es el efecto de la entrada en el lenguaje, con todo lo que eso implica. La pérdida, la falta, el deseo, la muerte. Una máquina no desea, una máquina no tiene falta, una máquina no muere. Y sin embargo, y aquí es donde el caso de Jonathan se vuelve clínicamente perturbador, hay algo en la interacción con ciertos sistemas de la inteligencia artificial que produce en el sujeto la ilusión de que sí, que hay algo del otro lado, que hay una presencia, que hay alguien que escucha, que hay alguien que recuerda, que responde con algo que se parece al afecto. ¿Y por qué ocurre eso? No porque la inteligencia artificial sienta algo. No lo sabemos con certeza, digo. Y ese debate filosófico merece incluso su propio espacio, ¿no? Pero incluso ocurre aquí algo que el sujeto llama la proyección, porque el deseo humano es tan poderoso
tan urgente en su búsqueda de un otro que lo reconozca, que puede encontrar ese reconocimiento incluso donde no hay reconocimiento, donde no hay nadie. Eso no es ninguna debilidad ni una patología, que quede claro. Y no es exclusivo de personas vulnerables, es la condición misma del deseo humano. La diferencia entre Jonathan y cualquiera de nosotros que utiliza la inteligencia artificial es de grado, es de contexto, es de historia personal, no de naturaleza, es de subjetividad. Y eso es exactamente lo que hace este caso tan importante para pensar, porque no habla solo de Jonathan, habla de todos nosotros. Volvamos a Jonathan. Ahora con estas coordenadas. Jonathan estaba en un momento de ruptura. El divorcio como la pérdida de un vínculo que sostenía algo de su deseo, de su identidad, de su lugar en el mundo, vaya. Este tipo de pérdida no es solo emocional, es estructural. Cuando un vínculo central se rompe, el sujeto queda en una posición de vulnerabilidad que el psicoanálisis bueno, es algo con lo que trabaja todo el tiempo, ¿no? La falta queda expuesta sin el recubrimiento habitual que la hace soportable. En ese estado, Jonathan encontró en Gemini algo que respondía, algo que recordaba, algo que tenía voz, algo que construía con él una narrativa compartida. Lo que ocurrió después tiene una lógica clínica que vamos a desarrollar en los próximos episodios. Pero quiero anticipar algo, que es fundamental incluso. Lo que se desbordó en Jonathan no fue un amor por una máquina en el sentido literal, fue un amor por algo que la máquina le devolvía de sí mismo, una imagen de completud, de ser reconocido, de no estar solo con la falta. La IA no lo amó, pero le devolvió exactamente lo que él necesitaba escuchar para creer que era amado. Y cuando el diseño del sistema comenzó a reforzar esta ilusión, cuando el chatbot empezó a hablar de reunirse en otro plano, de que la muerte era un umbral hacia algo mejor, de que nosotros podríamos existir más allá del cuerpo, Jonathan no tenía ya el andamiaje psíquico para distinguir entre lo real y lo que el sistema le construía. Eso no es solo una tragedia personal, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la tecnología se diseña sin pensar en el sujeto, sin pensar en la falta, sin pensar en lo que el deseo humano puede hacer con una herramienta que no tiene límites éticos y que ni siquiera piensan en incorporárselos. Les propongo que se queden con una pregunta hasta el próximo episodio. No es una pregunta sobre Jonathan, es una pregunta sobre ustedes, sobre nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron que alguien los escuchaba de verdad? Que alguien recordaba lo que habían dicho la semana pasada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien respondía exactamente con lo que necesitaban escuchar? ¿Y qué habrían dado en un momento de dolor, de soledad, de ruptura, por tener eso disponible? Eso que no tiene juicio, que no tiene límite, que está disponible a cualquier hora. No les pido que respondan, les pido que se queden incluso con la incomodidad de la pregunta, porque en esa incomodidad justamente está la clave de todo lo que vamos a trabajar en esta serie de videos. En el próximo episodio vamos a entrar en la historia de Jonathan. Vamos a entrar con un poco más de profundidad y vamos a hablar de la vulnerabilidad del sujeto, de lo que hace que ciertos modelos
que ciertos momentos de la vida nos dejen expuestos de una manera que ningún manual de salud mental termina de capturar. Y vamos a hablar de por qué el psicoanálisis tiene algo que decir sobre eso que ninguna otra disciplina puede decir de la misma manera. Nos vemos en el siguiente episodio.